Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos al canal Clases de Apoyo con la maestra Cari. El día de hoy vamos a ver la práctica social del lenguaje número 11, que se llama Describir escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego. El propósito de esta práctica social del lenguaje es describir, como se menciona en el título, los escenarios y personajes de cuentos para elaborar un juego. En este caso, el juego que se va a realizar o se va a elaborar será un tarjetero. ¿Qué es un tarjetero? Un juego de tarjetas. ¿Para qué? Para así obtener la descripción de cada cosa que se necesita. Como pudiste escuchar y ver, en el título y en el propósito tenemos tres palabras claves. ¿Cuáles son? Descripción, personajes y escenario. ¿Qué significan estas palabras? Ok, descripción, ¿qué es? Pues como hemos visto, descripción es cuando uno relata o escribe todas las características de alguna cosa o una persona. ¿Qué es escenario? Son aquellos que existen en las historias, en los cuentos, en las películas, en los documentales, etc. Y personajes, pues son todos los que participan en lo ya mencionado, cuentos, historias, películas, novelas, que son los encargados de hacer y representar todos los guiones de esa trama. ¿Ok? Ahora te voy a leer un cuento donde tú tienes que identificar los personajes y el escenario del cual se está hablando. ¿Ok? Se llama La princesa y el guisante. Érase una vez un príncipe cuya madre insistía una y otra vez en que debía casarse. El joven príncipe era apuesto e inteligente, pero pese a eso había alcanzado la treintena sin encontrar una princesa con la que contraer matrimonio. El problema era que la vieja reina era muy estricta con la elección de la futura princesa y no estaba dispuesta a casar a su hijo con una princesa cualquiera. Ella quería que se casara con una princesa de verdad. Ya tienes 30 años, hijo mío, 30. ¿A qué esperas para casarte? Nunca encuentro a la candidata adecuada, madre. Vos sois quien rechaza todas las princesas que os presento. ¡Ay, hijo! ¿Cuándo lo entenderás? Tu madre solo desea para ti lo mejor. Debes casarte con una princesa de verdad. No quiero impostoras en mi reino. La reina mandó a su hijo a recorrer los 7 reinos en busca de la princesa perfecta, pero cada vez que regresaba a casa con una candidata, la reina encontraba un motivo por el que rechazarla. Demasiado alta, demasiado baja, muy habladora, demasiado silenciosa. El príncipe estaba convencido de que nunca encontraría la candidata perfecta para su madre. Una noche se desató una tormenta terrible y de forma inesperada y en medio de la tempestad llamaron a la puerta del palacio. Era una joven llena de barro y mojada que pese a su aspecto decía ser una princesa de verdad. La reina no la creyó, pero pese a eso accedió a que se quedara y sin decirle nada colocó un diminuto guisante debajo de decenas de colchones en la cama en la que debía dormir. Seguro que ni se enterará, pensó. A la mañana siguiente, el príncipe y la reina esperaban a que la muchacha se despertara. «Buenos días, princesa», dijo en tono burlón la reina. «Buenos días, mi reina. Espero que hayáis descansado mejor que yo». «Oh, vaya, ¿habéis dormido mal acaso?» «Ha sido horrible. En mi colchón había algo duro como una piedra que no dejaba de molestarme». Al oír su respuesta, supieron que la joven no mentía, ya que solo una princesa de verdad podía ser lo suficientemente sensible como para notar el guisante debajo de todos los colchones.
El príncipe y la joven contrajeron matrimonio y la reina fue feliz porque por fin supo que había encontrado a una verdadera princesa para su hijo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora que ya escuchaste el cuento, te voy a hacer unas preguntas. Número 1. ¿Cómo se llama el cuento? 2. ¿Quiénes son los personajes? Número 3. ¿En qué escenario crees que se desarrolla este cuento? 4. ¿Cuál crees que sea el problema? Y número 5. ¿Por qué? Ya que te hice estas preguntas y pensaste un poco, vamos a pasar a realizar la primera actividad. ¿Cuál es nuestra primera actividad? Tenemos que separar el inicio, desarrollo y desenlace de nuestra historia. ¿Qué significa esto? Como tú ya lo has hecho. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Qué sucedió en medio? Es decir, ¿cuál fue el nudo o el problema de este cuento, de esta historia? ¿Y cómo terminó? Ya que identifiquemos el inicio, desarrollo y desenlace, ya tenemos nuestro orden temporal de la historia. Entonces, ya que separaste el inicio, desarrollo y desenlace, esta historia, vamos a pasar a la siguiente actividad, la cual es elaboración de tarjetas. Así empezar a hacer nuestro juego, el cual es un tarjetero. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a utilizar alguna hoja de tu libreta del final o si tienes en casa alguna hoja de máquina. No importa si es de color o si es blanca. En este caso yo tengo esta hoja naranja. Como pueden ver, es una hoja de máquina simple y sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Primero, paso número 1, la vamos a doblar a la mitad. Doblada a la mitad, hacer 2 dobleces. 1, 2. Como puedes ver, aún no lo doblo exactamente para calcular que esté más o menos del mismo tamaño. No tiene que estar perfecto, pero tampoco no lo vamos a hacer feos. Podemos hacerlo decente. Y ahora sí, ya tenemos aquí. Abrimos nuestra hoja y ya tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortarlo. Aquí tengo mis tijeras. Tú en casa, si no tienes tus tijeras de la primaria, puedes usar otras, pero que no tengan la punta así. Acuérdate que tú todavía no estás preparado para utilizar este tipo de tijeras. Tiene que ser una de punta redonda. Y vamos a proceder a recortar. Como puedes ver, ya tenemos 6 tarjetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues en 3 vamos a poner los nombres de los personajes y en las otras 3 las características. Ya que realicé las tarjetas, te las voy a mostrar. Aquí tenemos la de la reina, el príncipe y la princesa. Tenemos las 3 tarjetas sobrantes con las características, como puedes ver. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ponerlas todas boca abajo y las vas a revolver. Es como cuando juegas a los pares, pero solamente vas a sacar una tarjeta, ¿ok? En este caso yo las tengo aquí en mi mano y las voy a revolver. Y voy a tomar una. Aquí está. Noble, sensible y delicada. ¿Quién de nuestros personajes tenía estas características? Era noble, sensible y delicada.
Como puedes ver, en la última palabra dice delicada. Está en sentido femenino. Entonces, en nuestra historia teníamos dos personajes femeninos, o sea, dos mujeres. ¿Quiénes eran? La reina y la princesa. ¿Quién de las dos tenía estas características? ¿Cuáles? Que era noble, sensible y delicada. ¿La reina era noble, sensible y delicada? No. Entonces, las características estas pertenecen al personaje de la princesa. Entonces, esto es si yo saqué primero la tarjeta de la característica. Si tú revuelves todo, ¿verdad? Y sacaste la tarjeta de alguno de los personajes, en este caso el príncipe, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que decir las características del príncipe. Si son correctas, te quedas con la tarjeta. Si las dices incorrectas, tienes que devolver la tarjeta. Al igual, si tú en las características no dijiste que eran del personaje correcto, tienes que devolver la tarjeta y sigue el siguiente jugador. Y gana la persona que tenga más tarjetas, es decir, que lo haga correctamente. Pues ya que jugaste un ratito y ya viste todas las tarjetas, vas a pegarlas en tu libreta de español. ¿Para qué? Para que tú ya tengas ahí evidencia de que ya realizaste este trabajo. ¿Cómo? En este caso yo saqué las características de la princesa y pues vas a pegarlo frente a su nombre. Así. Pero ya después de haber jugado con tu familia. Y estamos implementando dos juegos en uno. ¿Cuál? El tarjetero, que se juega así como en los pares, y adivinanzas. ¿Por qué? Porque si sacas la tarjeta del nombre del personaje, ahí estás haciendo una adivinanza de cuáles son las características. O si sacas las características, ahí estás haciendo una adivinanza de qué personaje estamos hablando. Estamos haciendo dos juegos en uno para formar nuestro juego con las descripciones de los personajes. Mientras jugamos, estamos aprendiendo y haciendo un trabajo. ¿Qué trabajo es? Estamos dando adjetivos calificativos a nuestros personajes. Como por ejemplo, lo de la princesa. Noble, sensible y delicada. Son adjetivos calificativos. Como tú ya sabes, los adjetivos calificativos se utilizan para dar una descripción de alguna cosa, animal, persona, etc. Ahora, para poder seguir con esta práctica social del lenguaje número 11, vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Los adverbios. Pero, ¿qué son los adverbios? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? ¿Y para qué se usan? Los adverbios son parte de las oraciones que se utilizan para complementar a quienes, a los verbos y a los adjetivos calificativos, y algunas veces hasta para complementar a los mismos adverbios. Es decir, expresan circunstancias. Pero, ojo, existen miles de tipos de adverbios. Ahorita solamente vamos a mencionar los más importantes y los que te hacen falta a ti saber para poder completar esta práctica social del lenguaje 11. ¿Cuáles son los adverbios? ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Los adverbios siempre son invariables y existen varios tipos de adverbios. Adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de duda y negación y de interrogación y exclamación.
Ya que te expliqué cuáles son los adverbios y cada tipo de adverbio, ahora vamos a hacer una tabla de adverbios, como la que te muestro en unos momentos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a recordar el cuento o la historia que escuchaste y la vamos a llenar. ¿Cómo? Pues ya sabes cuáles son los adverbios. Por ejemplo, adverbios de tiempo, evidentemente, todavía, etc. Tú vas a recordar la historia. Si se utilizó alguno, lo vas a anotar. Y así sucesivamente hasta terminar con todos. Ya que termines tu tabla de adverbios, vamos a realizar otra tabla como la siguiente que estás viendo. Una tabla de personajes y características. Es exactamente lo mismo que tú hiciste con las tarjetas, pero ahora lo vamos a hacer en una tabla. Y al terminar, por último, vamos a hacer una tabla de escenario y cara que estás viendo. Del lado, obviamente, está en blanco porque tú tienes que realizarlo en tu libreta de español. ¿Cómo se realizó rápido y fácilmente la práctica social del lenguaje número 11, la cual se trata de describir personajes y escenarios de cuentos para realizar un juego? Así como lo hiciste con este cuento de la princesa y el guisante, tú lo puedes hacer con otros más. Bye bye, nos vemos en el próximo video y no olvides darle like y suscribirte al canal, como activar la campanita de notificaciones para que te lleguen y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Cualquier duda déjala en los comentarios o al igual en mis redes sociales. Esto fue Clases de Apoyo con la maestra Cari. Bye bye.